Mi novio me dejó de lado mientras yo cuidaba a mi madre que estaba muriendo lentamente. Cuando lo necesité, él ya se había ido con otra mujer. Mi mamá siempre fue mi universo. No había nada en este mundo que pudiera compararse con el amor que sentía por ella, ni siquiera el de una pareja. Crecí viéndola trabajar hasta el cansancio para darme una vida decente, sin lujos pero con dignidad. Desde que tengo memoria, fue ella quien cargó con todo, incluso cuando mi papá nos abandonó sin mirar atrás. Yo juré que si algún día me tocaba devolverle algo de todo lo que hizo por mí, lo haría sin dudar. Y en el fondo creo que ese juramento me lo tomé tan en serio, que cuando llegó la prueba, no dudé. Aunque eso significara quedarme sola. Todo comenzó meses atrás cuando mi madre empezó a tener olvidos raros, episodios de confusión, y luego desmayos repentinos. Al principio creíamos que era solo estrés o cansancio, pero no. Tras varios estudios, le diagnosticaron una enfermedad neurológica degenerativa. Cuando el médico me lo dijo sentí como si me arrancaran el aire del cuerpo. No pude ni llorar. Solo me quedé allí sentada frente a él, sin saber qué decir. Para entonces yo ya llevaba casi 2 años saliendo con Tomás. Era mi primera relación seria. Me enamoré de él con todo lo que tenía, sin reservas, sin miedos. Era divertido, carismático, seguro, y sí también algo posesivo. Pero yo confundía eso con cuidado, como muchas lo hacen al principio. No me daba cuenta de las señales, o simplemente no quería verlas. Cada vez que discutíamos él decía que era porque me amaba mucho y yo me lo creía. Cuando lo conocí, fue justo en un momento en que sentía que todo lo demás en mi vida estaba tranquilo. Tenía un trabajo estable como recepcionista en una clínica, mi madre estaba bien y por primera vez sentía que podía vivir para mí, tener algo propio. Así que Tomás llegó como ese soplo de aire fresco que tanto había esperado. Salíamos casi todos los fines de semana, hacíamos planes a futuro, hablábamos incluso de vivir juntos. Y yo ya me imaginaba una vida a su lado. Pero todo cambió cuando mi madre cayó en el hospital por tercera vez en un mes. Esta vez fue más grave. El médico fue claro, necesitaba cuidados constantes, alguien que estuviera con ella durante el día, le controlara la medicación y que la acompañara en el proceso que no iba a ser nada fácil. No lo dudé. Fui a la clínica donde trabajaba y pedí una reducción de horario. Me bajaron el sueldo, pero al menos me permitía estar más tiempo con ella. Tomás al principio dijo que entendía. Me abrazó cuando salí del hospital esa noche, me llevó a cenar y me dijo que estaba orgulloso de mí por ser tan buena hija. Eso me dio algo de alivio. Pensé que lo íbamos a sobrellevar juntos, pero eso solo duró un par de semanas. Después de un tiempo empezó a hacer comentarios. Primero pequeños, casi imperceptibles. ¿Otra vez vas a dormir con tu mamá? ¿No podés venir al menos una noche conmigo? Yo también te necesito, ¿sabes? Trataba de tomármelo con calma. Le explicaba con cariño que mamá estaba teniendo episodios nocturnos de desorientación, que me necesitaba cerca. Él asentía, pero luego venía el silencio incómodo. Las respuestas secas. Los mensajes sin responder. Me empezó a hacer sentir culpable por algo que ni siquiera era una elección para mí. Yo intentaba compensarlo. Me iba a dormir tarde por hablar con él por videollamada. A veces cocinaba algo y se lo dejaba en su casa, solo para que no sintiera que lo estaba dejando de lado. Me estaba partiendo en dos y lo peor es que mientras más lo hacía, más distante se volvía él. Un día sin que me lo esperara me dijo que necesitábamos hablar. Lo noté serio, distante. Fui hasta su departamento pensando lo peor, y no me equivoqué. Se sentó frente a mí y me dijo que estaba harto de sentir que no era prioridad en mi vida. Que siempre lo dejaba en segundo plano por mi mamá. Que él entendía la situación, pero que no estaba dispuesto a quedarse de lado para siempre. Me quedé en silencio. No podía creer que me estuviera pidiendo eso. ¿Me estás diciendo que elija entre vos y mi madre? Le pregunté, con la garganta hecha nudos. No te estoy pidiendo que elijas. Solo que pongas límites. Que te priorices un poco. Que me priorices a mí, respondió. Pero sí me estaba pidiendo que eligiera. Y lo sabía. Él no estaba dispuesto a quedarse si yo seguía siendo la hija abnegada. Quería a la mujer libre, divertida, la que él conoció al principio. No a la que ahora pasaba las noches sentada junto a una cama de hospital, sosteniendo la mano de una mujer que apenas podía recordar su nombre.
Me fui de su casa sin decir nada más. Y esa noche lloré como nunca. Porque lo amaba, pero no podía fallarme a mí misma. No podía fallarle a ella. Después de esa conversación, algo se quebró entre nosotros. Él no lo dijo en voz alta, pero yo lo sentí, como si hubiera perdido algo que nunca volvería. Aún así, en los días siguientes, intenté mantenerme fuerte. Me repetía a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que mamá me necesitaba, que el amor no debería exigir sacrificios tan crueles. Pero eso no impedía que doliera. Al principio, él seguía enviándome mensajes esporádicos. Cortos, secos, casi como si los escribiera por compromiso. ¿Cómo está tu mamá? ¿Dormiste algo anoche? ¿Necesitas algo? Pero ya no había besos al final, ni emojis, ni esa chispa que solíamos tener. Cuando yo contestaba con mensajes largos, contándole cómo había sido el día, no respondía más. Me dejaba hablando sola. Y eso dolía más que cualquier discusión. Algunas noches, cuando por fin lograba dormir, despertaba con el celular en la mano, esperando que me hubiera escrito. A veces lo hacía, sí, pero ya no era el mismo. Me hablaba como quien cumple una obligación. Como si la culpa lo empujara, no el cariño. Mientras tanto, mamá iba en declive. Los episodios eran más frecuentes. A veces me miraba como si no me conociera, y eso me partía en 1000 pedazos. Otras veces me hablaba como si yo aún fuera una nena de 7 años. El médico dijo que era normal, que en su mente, los recuerdos se desordenaban, y que yo tenía que seguir siendo su ancla. Y yo lo era. Yo me aferraba a ella con todo. Pasaba las noches en su habitación, dormía en una silla, le leía en voz alta los libros que le gustaban. Cocinaba sus platos favoritos, aunque ya casi no comía. Mientras yo sostenía a mi madre, sentía que la otra parte de mi vida se desmoronaba lentamente. Tomás empezó a salir más seguido. Lo supe porque vi fotos en sus redes. Ya no me hablaba de eso, ni me invitaba. Empezó a ir a fiestas con compañeros del trabajo, reuniones, salidas. A veces subía historias desde bares, rodeado de amigos, mujeres, risas. Y yo me quedaba mirando la pantalla del celular mientras sostenía una taza de té para que mi mamá no la derramara. Le pregunté un par de veces qué estaba pasando entre nosotros. No me respondía directo. Me decía que no sabía, que las cosas cambiaron, que yo también tenía mi vida. Esas palabras, aunque envueltas en ambigüedad, eran claras. Ya no era su prioridad, ya no era su lugar. Una noche, luego de uno de esos silencios suyos, tomé coraje y le pedí que viniera a casa. Le dije que necesitaba verlo, hablar cara a cara. Accedió. Se presentó con una frialdad que me erizó la piel. No me abrazó. No me besó. Se sentó en la silla del comedor como si fuera un extraño. Y entonces, me lanzó la bomba que, aunque temía, no esperaba tan pronto. No sé si esto está funcionando, la verdad. No sé si quiero seguir así. Me quedé en blanco. El corazón se me detuvo un segundo. No supe qué decir. ¿Querés terminar conmigo? Pregunté, casi sin voz. No lo sé. No sé si esto es lo que quiero, me dijo, y eso fue aún peor. Me dolió más esa incertidumbre que un sí claro. Porque me dejaba colgada en un limbo emocional. Y yo no tenía espacio para más dolor. Le pedí que se fuera. Que si no sabía lo que quería, no tenía sentido que estuviera allí. Él se levantó sin protestar, sin pelear. Se puso el abrigo y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé en la mesa, con las manos heladas, sintiendo que acababa de perder algo sin siquiera haber peleado por ello. Durante las semanas que siguieron, no volvió a buscarme. Yo tampoco lo busqué. Me concentré en mamá, en llevarla a los controles, en reorganizar mis horarios, en conseguir una enfermera que me ayudara un par de horas al día para al menos poder dormir. Me estaba agotando, física y emocionalmente. Pero cada vez que me acostaba a su lado y ella me decía con voz bajita gracias, hija, todo valía la pena. Un día, una amiga me mostró una foto que me dejó helada. Era Tomás, en un boliche. Abrazado a una chica. No era una simple amiga. Se notaba en la forma en que la miraba, en cómo la tenía de la cintura. No había dudas. Se estaba viendo con alguien más. No se lo dije. No le reclamé. No lloré. Solo apagué el celular, me senté junto a mamá y le peiné el cabello,
como cuando yo era chica y ella me peinaba a mí. En ese momento entendí que a veces, amar de verdad significa soltar. No porque uno deje de querer, sino porque uno ya no puede cargar con quienes no están dispuestos a caminar al lado. Pero lo que vino después fue aún más cruel. Y ahí fue donde me di cuenta de que no solo había perdido a un hombre, sino que ese hombre nunca había estado de verdad para mí. Las semanas se volvieron meses. El otoño llegó, y con él, los vientos fríos que hacían crujir las ventanas de la casa. Mamá empeoraba a pasos lentos pero constantes. Ya no distinguía bien los rostros. A veces pensaba que yo era su hermana, otras veces me confundía con una enfermera. Cada vez hablaba menos, pero aún sostenía mi mano como si en ella estuviera su único ancla con la realidad. Me había acostumbrado a vivir sin Tomás. No porque no me doliera su ausencia, sino porque el dolor ya era tan constante que se había vuelto parte del paisaje. Pero un día cualquiera, como si nada, recibí un mensaje suyo. Después de tanto tiempo. Era un texto corto. Frío, como siempre. Me decía que quería pasar a buscar algunas cosas que aún tenía en casa. Ropa, un libro, y una taza que solía usar siempre. Me temblaron los dedos al leerlo, pero respondí con la misma neutralidad. Le dije que sí, que pasara, que estaría esa tarde. No le pregunté cómo estaba ni si había algo más. No me daba el alma para eso. Llegó a las 5. Tocó el timbre con la misma mano con la que me había acariciado tantas veces, y entró como si nunca hubiese vivido allí. No me abrazó. No me miró como antes. Caminó por el pasillo sin decir palabra, fue hasta el armario, recogió sus cosas en silencio. Todo en él me resultaba ajeno, hasta su forma de moverse. Cuando se disponía a irse, lo solté sin pensar. ¿Estás con alguien? Se quedó quieto. Me miró por un segundo. Y sin el más mínimo rastro de culpa respondió. Sí. No pregunté cuánto tiempo llevaba con ella. No hacía falta. En sus ojos supe que esa historia había comenzado mientras la nuestra moría. Y entonces en un acto de crueldad que todavía me arde en la memoria dijo. Con ella no tengo que competir por atención. No tengo que pelear con nadie para que me elijan. Ahí se me rompió algo adentro. Como si me hubieran dado una patada en el pecho. Respiré hondo para no gritarle, para no caerme al suelo. No entendía cómo podía compararse con mi madre, cómo podía poner su ego por encima de una mujer enferma. Me quedé helada. No lloré. No lo insulté. Solo lo miré como se mira a alguien que se revela por fin tal como es. Ojalá nunca tengas que elegir entre el amor y la sangre, le dije. Porque cuando llegue ese día, vas a entender lo que es estar solo. Se fue sin responder. El portazo resonó en toda la casa. Mamá estaba dormida ajena a todo. La cubrí con una manta y me encerré en el baño. Grité sin voz. Lloré sin lágrimas. Quise arrancarme el pecho. Pero no lo hice. Porque en medio de todo, yo seguía ahí, entera. Y él ya no tenía poder sobre mí. A partir de ese día, lo bloqueé. De todas partes. Redes sociales, WhatsApp, correo. Desapareció, no volví a buscarlo. Me volqué por completo a mi madre. Aunque estaba agotada, aunque mi cuerpo temblaba por las noches, aunque sentía que ya no me quedaba nada para mí. Pero el destino, que a veces parece tener un humor cruel, aún tenía una vuelta más para mí. Una noche cerca de fin de año decidí salir a comprar medicamentos. Era tarde, pero la farmacia de turno estaba abierta. Caminaba por la vereda con el abrigo cerrado hasta el cuello, cuando los vi. Tomás y ella del brazo, riendo en la vereda de enfrente. Ella era joven, delgada, con una risa de esas que se sienten hechas para llamar la atención. Me miraron. Él me reconoció pero no desvió la mirada. Siguió caminando con ella, sin siquiera disimular. Esa noche no dormí. Me pregunté muchas veces si realmente había valido la pena elegir como elegí. Si no habría sido más fácil dejar que todo siguiera su curso, quedarme con él, y que mamá fuera atendida por un tercero. Pero apenas esa idea cruzaba por mi cabeza, algo me dolía más profundo, saber que, aun habiendo perdido a Tomás, yo había hecho lo correcto. Que aunque todo se viniera abajo, yo no iba a cargar con la culpa de haberle fallado a quien me trajo al mundo. Unas semanas después mamá falleció. Fue una noche silenciosa sin dolor. Se apagó como una vela. Me tomó de la mano antes de irse,
y con su último aliento murmuró: «Gracias por no dejarme sola». Nunca olvidaré esas palabras. Nunca. Porque en ese momento, entendí que aunque el precio hubiera sido alto, yo me había mantenido firme. Y eso valía más que cualquier relación rota. Lo que vino después fue otra historia. Una que no terminó con redención. Una donde él quiso volver, pero ya era demasiado tarde. Pasaron los días, pero la casa quedó completamente muda. Después del funeral, me quedé sola. El aire parecía más pesado. Me levantaba a hacer café y ya no escuchaba su voz desde la cama llamándome para que le leyera el diario. Ya no había medicamentos que organizar, ni médicos que recibir. No había tareas. Solo silencio. Me encontré sentada en el sofá durante horas mirando la nada, con la taza en la mano, sin darme cuenta que el café se había enfriado. Por momentos pensaba que todavía estaba viva, que solo estaba durmiendo. Me costó asumirlo. Una noche, revisando una caja vieja de fotos, encontré una carta de mamá. Escrita con su letra temblorosa, decía: «Hija, yo sé que estás dejando cosas atrás por mí. Solo quiero que sepas que no tenías que hacerlo. Pero si lo hiciste, gracias. No por cuidarme, sino por elegirme sin rencores». Lloré como no lo había hecho en todo el proceso. Porque supe que ella entendía. Que se fue en paz. Y con eso, al menos, yo también pude soltar un poco. Volví a trabajar. Volví a llenar mis días de actividad. Pero algo en mí ya no era igual. No sonreía como antes. No confiaba igual. Me volví más selectiva, más cautelosa, como si el dolor me hubiera dejado cicatrices visibles. Empecé a mirar a las personas con otros ojos. Ya no me bastaban las palabras dulces. Quería hechos. Compromiso. Lealtad. Tomás no volvió a escribirme. No lo vi en redes, ni supe más de él. Hasta que un día, meses después, lo encontré en una cafetería. Iba con su nueva pareja, pero no parecía feliz. Tenía ojeras, el rostro más apagado. Y cuando me vio, algo en su cara cambió. Una mezcla de vergüenza, nostalgia y rabia contenida. Me acerqué, sin rencores. Ya no le temía. «Hola», le dije con voz firme. «Solo quería decirte que estoy bien. Y que, aunque no lo creas, no te odio». No supo qué responder. Solo bajó la mirada. Su pareja lo miró con desconfianza. Y yo me fui. No necesitaba más. Pensé que eso era todo. Pero no. Un par de semanas más tarde, me llegó una solicitud de mensaje en Instagram. Era él. Me pedía hablar. Decía que había cometido errores, que pensaba en mí, que no encontraba paz desde que mamá falleció, que se sentía culpable, perdido. No le respondí. Ya no era mi lugar salvarlo. No me debía nada. Y yo tampoco le debía comprensión. Pasó más de un año. Ya no lo recordaba todos los días. Ya no dolía. Estaba reconstruyendo mi vida, a mi ritmo. Hasta que un conocido en común me contó que Tomás había terminado con su novia. Que estaba solo. Que había perdido el empleo. Que preguntaba por mí. Pero ya no había nada que decir. Yo ya no estaba allí. A veces la vida te exige elegir. Y esa elección te puede costar mucho más de lo que imaginabas. Yo lo perdí a él. Perdí estabilidad emocional. Perdí tiempo. Pero gané la tranquilidad de haber elegido con el corazón limpio. Porque al final, la única persona con la que uno tiene que vivir cada noche es uno mismo. Y eso no lo cambia nadie. Y si esta historia te tocó aunque sea un poquito el corazón, si alguna vez también te hicieron elegir entre el amor y la sangre, suscríbete al canal, porque acá no endulzamos las heridas, las contamos como son. Activa la campanita y acompáñame en la próxima historia. Porque a veces las decisiones duelen, pero también nos definen. Nos vemos en el siguiente video, donde una nueva confesión puede cambiarlo todo. Suscríbete ahora. No dejes que te la cuenten.